esta, que es una de las economías más fuertes de los Estados Unidos. Este índice lo arroja la Reserva Federal del Banco Central y en solo un mes los precios subieron un 0.6% por encima de lo que eran las expectativas de los analistas, que no tenían previsto este número. Además, los ingresos de los hogares aumentaron un 2%, eso sí, el alza más fuerte de los últimos meses, pero sus gastos también siguieron la misma tendencia y registraron un avance en un 1.8%. Aquí tienes los datos de la Reserva Federal, del Banco Central de Estados Unidos. Y para analizar este tema tenemos a Orlando Santiago. Él es economista y analista económico, está en directo desde nuestro país. Señor Santiago, bienvenido a esta emisión de noticias. Hola Estefanía, muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos analizando este índice de inflación de Estados Unidos que subió. ¿No estaba previsto que esto pasara, o sí? Digamos que el alza es ligeramente superior a las expectativas del mercado, pero valdría la pena hacer una consideración, Estefanía. Recordemos que Estados Unidos viene de datos de inflación el año anterior que alcanzaron a bordear por allá en julio, agosto el 9%. O sea, si bien es cierto que la inflación arranca el 2023 pues un poco desbordada, aún así esto es mucho mejor de lo que estaba pasando en la peor parte del año anterior, por allá después de julio-agosto. Con lo cual, pues en muchos países, particularmente en países o en potencias mundiales, si bien la inflación todavía está por fuera de los rangos meta o los rangos que se pueden considerar como normales, hay que decir que aún así viene desacelerándose. Pero quizá lo que se puede decir es que la caída de la inflación no ha sido tan rápida como de repente la Reserva Federal habría querido. Ok, y esta cifra, ¿cuáles son las repercusiones que tiene en Latinoamérica en países con una inflación altísima como lo son, por ejemplo, Argentina y Venezuela? Bueno, y no me dejes a Colombia por fuera porque Colombia también, por supuesto. lastimosamente nos estamos uniendo a ese grupo tristemente. Pues hay que decir que la inflación todos sabemos que es el peor impuesto que puede existir, porque al final no importa que usted sea rico o que usted sea pobre, los precios se suben para todo el mundo. Entonces, si pones de ejemplo a Venezuela y Argentina, pues por supuesto hablar de inflaciones como el caso de Argentina casi de un 100%, pues eso es una locura. Significa que tus ingresos tienen una capacidad adquisitiva 50% menos de lo que tenías al inicio del periodo que estás contabilizando. Claro. Y para el caso de Colombia, que no hay que dejarlo, si lo queremos mencionar, pues básicamente esa inflación que arranca el año por arriba del 13% anual, anualizada como se está analizando Estados Unidos, pues es de las peores noticias también que se están registrando. Y de hecho, hice la alusión a Colombia no solamente por estar en Colombia, sino porque en la región, Estefanía, de México para abajo, si vos miras el comportamiento de la inflación, muchos países también, aunque la inflación sigue alta, están comenzando a bajar, como le ha pasado a Europa, como le ha pasado a Estados Unidos, aunque siga siendo alta. Pero tristemente hay que decir que Argentina, Venezuela y lastimosamente Colombia siguen sin mostrar una tendencia de disminución de la inflación, con lo cual, pues, sin lugar a dudas, eso se relaciona con el modelo político que se sigue y que tiene repercusiones en la parte económica, y de esta forma, pues, el efecto para sus ciudadanos, pues, no es otra que más empobrecimiento. Claro, es que todo tiene relación y uno a veces piensa que las economías quizás no están conectadas por un tema muy de tener una visión muy cerrada y muy acotada de la realidad. Pero en la teoría y en la práctica, todas las economías están conectadas. Y ahora, hoy precisamente que se celebra un año de la guerra, ¿cuáles han sido las repercusiones económicas a nivel mundial, que aparte no solamente son en Europa, sino se arrastran hasta aquí, hasta Latinoamérica? Sí, de hecho, pues digamos que la más fácil es ver toda la crisis energética en Europa. Si me hablas del mundo, pues por supuesto por tratarse de Rusia, de uno de los principales proveedores de energía de esa región. Pero no solamente, digamos que todo lo que pasó con ese conflicto que parecía solo regional Rusia-Ucrania, pues sabemos que la inflación en el mundo está explicada mayoritariamente, o mejor, el aspecto detonante que guarda relación con lo que estoy diciendo fue el conflicto Rusia-Ucrania, porque recordás que luego de esto se sube el precio del petróleo cuando lo teníamos por aquí 120 en el primer semestre del año anterior, y eso automáticamente desencadena inflación. Inflación que
a partir del alza de tasas de interés por parte de muchos bancos centrales, como la imagen que estás mostrando, Sí. pues la Reserva Federal comenzó con el incremento de tasas para contener la inflación vía disminución del consumo, pero como ya lo mencionaba hace un momento, lastimosamente, aunque esa medida, que es bastante ortodoxa, o sea, bastante tradicional, funciona cuando la inflación se produce por un exceso de consumo, pues en este caso se dio un choque por algo inesperado. Nadie estaba esperando una guerra y por supuesto la inflación la hemos pagado todos, sin importar que alguien viva en Noruega o en uno de los países con mayores dificultades en el mundo, porque la inflación no ha sido ajena a ningún país. Así es. Bueno, Orlando Santiago, analista y economista, muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos de tu tiempo analizando la economía global aquí en DNews. Gracias a ustedes, Estefanía, por la invitación. Un gusto.